Hoy quiero hablarte un poco acerca de la adoración, porque creo que es un tema súper importantísimo en nuestra vida, es algo que hacemos continuamente, es algo que hacemos los domingos, pero creo que muchas veces no tenemos una verdadera identidad de qué es la adoración. ¿A qué me refiero con esto? Que creo que muchas veces reducimos la adoración a algo que no es. Reducimos la adoración a solo una canción, reducimos la adoración a lo que hacemos los domingos, pero yo creo que la adoración es más que eso. Y mientras oraba en la semana, Dios me ponía este tema en la mente, me ponía este tema de la adoración y hablaba con él y creo que también específicamente durante la pandemia, creo que nuestra definición o digamos nuestra experiencia de qué es la adoración se ha reducido muchas veces a un servicio los domingos o a un servicio en línea, y el día de hoy yo te quiero animar a ver la adoración más como una experiencia de cómo nosotros reaccionamos a Dios, de cómo nosotros reconocemos a Dios, porque creo que si yo pudiera darle una definición a la adoración, si yo pudiera decir esta es la definición de adoración, yo diría que es la reacción que tenemos hacia Dios como sus hijos, es el reconocimiento del carácter de Dios, es esa experiencia de conocer más que Él. Entonces, cuando nosotros a veces inconscientemente o a veces sin ninguna mala intención reducimos la adoración como algo que cantamos los domingos o como una canción de adoración, entonces creo que nos perdemos de muchas otras cosas que podríamos estar experimentando con Dios. Y la realidad de las cosas es que la adoración nos transforma. La adoración tiene un efecto en nuestras vidas muy poderoso que si no estamos conscientes de ello, entonces se vuelve monótono, se vuelve como algo que tenemos que hacer. Y quiero que el día de hoy vayamos ahí en la Biblia, en Juan 4, y probablemente has escuchado esta historia, probablemente la has leído, y en Juan 4 es una de mis historias favoritas en la Biblia, por muchas razones. Una de las primeras razones por las cuales me encanta esta historia es porque no sé si tú sabías, pero ahí es la primera vez que Jesús le revela su identidad a una persona. ¿Y sabías que la primera persona a la cual Jesús le revela su identidad es una mujer? Entonces, no les voy a leer la historia, ustedes pueden leerla, pero les voy a resumir, les voy a dar el contexto. Los discípulos habían llegado a Samaria y pues habían caminado mucho, tenían hambre, hacía calor, entonces había un pozo donde la gente iba y recogía agua. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, no te preocupes, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir al pueblo para recoger la comida, tú quédate aquí esperándonos, no nos tardamos, regresamos. Entonces Jesús, me gusta imaginármelo como esta persona que le gustaba platicar con los demás, como esta persona que constantemente se interesaba por los demás sin importar su religión, sin importar su género. De hecho, en esos tiempos los hombres, o más bien las mujeres, no podían entablar diálogos en público con los hombres, porque era algo como mal visto, era algo que no podían hacer, que iba en contra de la ley, aparte de que los samaritanos y los judíos estaban peleados. No se querían, eran dos pueblos que estaban en diferencias teológicas, en diferencias de su pueblo. Entonces Jesús espera ahí y llega esta mujer samaritana, que incluso a veces por eso me impresiona o no vemos el contexto, pero Jesús se supone que no le tenía que hablar a esa mujer porque era mujer y porque era samaritana, pero Jesús se pone a platicar con ella y ella tenía una teología, ella tenía un entendimiento del Antiguo Testamento, de los israelitas, de quién era Dios. Entonces tú sabes la historia, comienzan a hablar acerca de sus esposos, del pan de vida, de cómo tener, del agua de vida, de cómo tener acceso a esa agua que siempre sacia la sed. Pero me encanta este punto donde llegan hablar acerca de la adoración. Y ahí en Juan 4:23, voy a leer desde el versículo 19, dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta.
Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Jesús les contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en donde no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Y este es el versículo en que me quiero enfocar. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y después de eso, la mujer reconoce, o Jesús le dice que Él es el Mesías, pero me quiero enfocar aquí. Esta es una frase que probablemente hemos escuchado muchas veces, esta frase de adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa esa frase? ¿Qué es verdaderamente esa frase? Porque creo que tiene muchísima importancia en cómo nosotros definimos la adoración. Y leyendo el contexto de lo que la mujer le está diciendo a Jesús, me suena familiar a mucho de lo que a lo mejor hemos pasado en este tiempo, ¿no? Con esto de la pandemia, con esto de adorar en casa, con esto de ver las reuniones en línea, con esto de que a veces no podemos venir aquí a la iglesia. Y sabes, a veces decimos como, no, yo adoro a Dios en mi casa y está bien. O yo adoro a Dios aquí en la iglesia y es mejor de lo que tú puedes adorar, ¿verdad? Y yo creo que venir aquí a la iglesia no solamente se enfoca en Dios o en que puedas adorar o que puedas escuchar la prédica, sino en la comunidad, en que puedas convivir con gente, que puedas platicar. Pero enfocados en la adoración, a lo mejor a veces pensamos así, como de: yo estoy adorando aquí en la iglesia y por eso es mejor, o yo estoy adorando aquí en la casa. Pero yo creo que Jesús, el punto que está haciendo es la adoración no consiste en el lugar físico, sino en el lugar espiritual que hay en tu corazón. ¿A qué me refiero con esto? Que no importa tanto si adoras en tu casa o si adoras en la iglesia, sino importa la genuinidad con la que adoras. Eso se refiere Jesús con adoradores de verdad, con una intención verdadera de adorar a Dios y en espíritu. ¿A qué se refiere con esto? Que no importa el lugar físico donde estés adorando, sino importa la posición espiritual que tenga tu corazón. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces tú puedes estar aquí en la iglesia adorando los domingos, los martes, los jueves, donde sea que tú estés adorando. Muchas veces tú puedes estar físicamente en el lugar, pero tu corazón no está bien posicionado. Tu corazón no está realmente adorando. Tú solamente estás diciendo frases, estás repitiendo canciones, pero no existe esa conexión espiritual entre tú y Dios. O puede que muy bien que tú estés en tu casa y a lo mejor no estás aquí físicamente, pero no estás distraído, genuinamente estás enfocado en la adoración y tu espíritu está conectado con Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús a la mujer samaritana? No importa tanto el lugar físico, sino la posición de su corazón. Y lo otro que dice Jesús es esto: Dios es espíritu y por eso tenemos que adorarle en espíritu. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué es lo que yo interpreto de lo que Jesús está diciendo aquí? Que la adoración no es tanto las canciones que cantamos, no es tanto las palabras que salen de tu boca, si tienes los ojos cerrados, si tienes los ojos abiertos, si estás sentado, si estás parado. Todas esas son consecuencias de la posición de tu corazón. Y muchas veces yo no puedo juzgar si una persona verdaderamente está adorando simplemente por la apariencia física, digámoslo así. Lo que Jesús está diciendo es: cuando tú adoras, o el hecho de que tú adores significa que tu espíritu se está conectando con el espíritu de Dios. Significa que tu espíritu está reconociendo el carácter y la naturaleza de Dios. Y yo creo que hay muchísimas formas de adorar a Dios, no solamente por medio de la música, por medio, no sé si alguna vez tú has visto un atardecer hermoso o algo que te haya inspirado dentro de ti, que salga como respuesta a que dices, ves un atardecer y dices, wow, cómo Dios hizo eso. Muchas cosas que muchas veces salen espontáneamente porque reconocemos el carácter de Dios.
O muchas veces cuando estás orando, cuando estás en tu cuarto, cuando simplemente estás enfocado en Dios, existe esa conexión donde dices, reconoces el carácter del Padre. Entonces, esa es la adoración, el que tú y yo podamos reconocer quién es Dios y que a veces lo reducimos a una alabanza, que a veces lo reducimos a una adoración. Y a lo que quiero llegar es esto. Yo sentía que Dios en este tiempo quiere como recordarnos y traernos al verdadero significado de la adoración, que la adoración tiene que suceder en verdad en ti y que tiene que ser por medio del Espíritu. No tiene nada que ver en lo físico, o más bien lo físico es una consecuencia de lo que está pasando espiritualmente. El hecho de que a veces tú quieras levantar tus manos, el hecho de que tú a veces quieras postrarte en el piso, eso debe de hablar de una posición que está sucediendo en tu espíritu. Es una consecuencia de lo que tú estás sintiendo en tu interior. Porque yo sé que a veces te pedimos que alces las manos o te pedimos que te hinques, pero lo mismo, si tú lo haces simplemente porque lo tienes que hacer, pero no está sucediendo nada en tu espíritu, entonces probablemente no estés experimentando del todo la adoración. Y sabes, algo que yo te quiero decir es esto: yo creo genuinamente que la adoración tiene un poder transformativo increíble. Y yo me atrevería a decir esto: la adoración es más importante que la oración y que la predicación. La adoración es lo más importante que sucede en nuestros servicios y es lo más importante que debe de suceder en nuestra vida. Porque cuando reconocemos a Dios, cuando tenemos ese momento de decir, wow, Padre, tú eres increíble, tú eres indescriptible, no sé cómo expresar todo esto que estoy sintiendo al experimentar quién eres tú. Eso es lo que nos lleva a orar, eso es lo que nos lleva a escuchar una prédica y decir, quiero aprender más. Pero a veces no entendemos el poder transformativo de lo que ocasiona la adoración en nosotros. Y hay una frase que me encanta que dice, nos convertimos en lo que adoramos. Y que muchas veces no estamos conscientes de a quién estamos adorando. Muchas veces los domingos en la iglesia, estés en línea o estés aquí viniendo a la iglesia, creo que muchas veces estamos distraídos e incluso podemos llegar a ver la adoración como un relleno. Podemos llegar a ver la adoración como, pues, para que llegue la gente que viene tarde y podamos llegar a la predicación. Y sabes, yo creo que eso es lo que Dios quiere cambiar en este tiempo. Y para mí, la adoración en la iglesia se vuelve súper importante cuando yo puedo trascender lo que está pasando en el grupo de alabanza. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas veces que una canción o una adoración me ayuda, por así decirlo, a conectarme con Dios, a poder estar consciente de quién es Él, pero la verdadera adoración sucede para mí cuando yo puedo trascender eso e ir más allá y yo empezar una adoración que surge de mí y no de lo que están cantando, no de lo que están diciendo. Y no sé si te ha pasado, yo soy el único loco, pero muchas veces a mí estoy cantando, estoy adorando, pero como que me separo de lo que está sucediendo del cuarto. Yo empiezo mi propia adoración, yo empiezo simplemente a exaltar a Dios con mis propias palabras. Y yo creo que esos momentos que he experimentado, donde muchas veces yo empiezo a llorar, donde muchas veces siento la presencia de Dios de una manera tangible, yo creo que esos momentos son los que Jesús se refiere a en espíritu y en verdad. Y yo te propondría que lo leyeras de esta forma. Jesús está diciendo, llegarán adoradores que adorarán en el espíritu y en la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espiritual y muchas veces queremos que Dios se ajuste a nuestros sentidos físicos. Muchas veces queremos que Dios se ajuste a nuestra realidad humana, pero Dios es espiritual y somos nosotros los que tenemos que desear experimentar y vivir en la realidad espiritual de Dios. Entonces, el inicio de la adoración sucede cuando nuestros sentidos físicos reconocen quién es Dios, pero debe terminar cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y así literalmente yo lo podría decir, nos vamos de esta tierra o nuestro cuerpo está físicamente, pero tu espíritu está experimentando algo más. Y si tú nunca lo has experimentado, yo te quiero animar a que tú lo hagas. Yo te quiero animar a que en algún momento, y puede ser en la iglesia o puede ser un día en tu casa, que tú realmente te puedas posicionar para adorar a Dios, que tú simplemente puedas decir, Dios, quiero adorarte, y que muchas veces no es necesario ni siquiera la música. Muchas veces tú puedes adorar a Dios en tu coche, sin música, en silencio, cuando estás haciendo el quehacer. ¿Por qué? Porque la adoración
va más allá de la música. La adoración es la posición de mi corazón para reconocer quién es Dios, para reconocer sus atributos, para reconocer su naturaleza. Esa es la adoración. Y mientras más conozco a Dios, más lo adoro. Es una respuesta a quien conozco de Él. Y con esto quiero terminar. Muchas veces pensamos que tenemos que adorar a Dios para entonces experimentarlo. Muchas veces pensamos que si adoramos a Dios, entonces lo vamos a experimentar. A veces en la iglesia pensamos que si lo adoro, que si levanto mis manos, que si canto la canción, entonces voy a sentir un toque de Él. Pero debería ser al revés, porque conozco a Dios, porque he experimentado su toque, porque he experimentado quién es Él, entonces yo le adoro. Y cuando sucede ese intercambio, que la adoración no es como la oración que requiere algo de Dios. La adoración es simplemente algo que yo le entrego a Dios, que yo no requiero de nada de Él, que yo no lo hago por recibir algo, sino es simplemente como, no tengo otra opción, te adoro, Dios. Reconozco esto en ti y decido darte esto. Y que muchas veces podamos cambiar esa perspectiva de que la adoración es para recibir algo de Dios. No, porque tú has recibido algo de Dios, porque tú has experimentado quién es Dios, entonces le puedes adorar. Así que yo te quiero animar a que tú puedas cambiar la forma en que adoras a Dios en todas las áreas de tu vida. Que tú puedas cambiar la forma en que adoras a Dios en la iglesia, estés en línea o estés aquí en el edificio físicamente. Recuerda que, como dijo Jesús, no se trata de lo que sucede físicamente, sino se trata de lo que sucede en el Espíritu. Y te lo dejo de tarea, lee Romanos 12. Romanos 12, de hecho, habla de adoración. Romanos 12 dice que entreguemos nuestros cuerpos, nuestra vida como un sacrificio vivo de adoración. ¿A qué se refiere esto? Que si tú y yo no adoramos a Dios conscientemente, vamos a estar adorando algo más. Así que te animo a que cambies la forma en que ves la adoración y que realmente puedas conectarte espiritualmente con Dios cada que lo adoras. Y que no reduzcamos la adoración como música o como canciones, sino que veamos que es una experiencia espiritual de reconocer quién es Dios y que puede suceder sin música, sin canciones y puede suceder simplemente cuando yo reconozco quién es Él.